Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Bienvenidos sean a la celebración del 21º domingo ordinario del ciclo B. Nos acompaña el coro Los Discípulos de Cristo Jesús de la comunidad de Parlier, California. Dios espera en el altar, vamos todos hasta Él, llevemos nuestras sonrisas, la inquietud, nuestra hambre, nuestra sed. Dios sobre todo es amor, quiere nuestra salvación, que juntos nos salvemos para ir de las manos de Dios, para entrar en la casa de Dios, libre de rencores he de entrar, llevar el alma tranquila y pensar que al salir más he de amar. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios, ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Como siempre ofrecemos servicio de palabra viva, viva la palabra, por todos los enfermos, los ancianos, los que se encuentran en las casas de retiro o en sus casas en agonía, en los hospitales, por los viajeros, por los prisioneros, por los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por referencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la palabra litúrgica de Dios es muy específica en su mensaje respecto a cómo debemos vivir los valores del Evangelio. Sin embargo, si no tenemos el espíritu del Evangelio, no podremos comprender el mensaje mismo que nos da Jesús. Solamente el que tiene el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Podríamos decir, solamente con la ayuda de Dios podemos acercarnos a Dios mismo. Como Jesús lo dice hoy en su mensaje: si mi Padre no lo atrae hacia mí, nadie puede acercarse a mí. El regalo que tenemos los cristianos católicos romanos de adorar a Jesucristo en la Eucaristía es un privilegio que nos debe hacer sentir bendecidos, pero también urgidos a responder con un compromiso serio al amor, a la encarnación del amor, a hacer que en nuestro cuerpo, en nuestras familias, en nuestras casas, reine el amor. Porque si no se traduce en acciones de caridad, de paciencia, de compasión entre los miembros de las familias, ¿cómo podemos experimentar entonces un verdadero amor? Nos decía el canto de entrada que nos ofreció el coro hoy: Dios sobre todo es amor. Para entrar a la casa de Dios, salir con el alma tranquila y tener una sed de amar, necesitamos vivir en familia. Pero ¿cómo podemos hablar de la iglesia como familia si primero no reflexionamos de nuestra casa como centro, como lugar privilegiado de la familia? He decidido llamar el tema de hoy como la casa, lugar privilegiado de la iglesia doméstica. Algunos se preguntan: ¿por qué la casa? ¿Por qué iglesia? ¿Por qué doméstica? ¿Qué significan estas frases tan raras? Porque muchas personas están acostumbradas a pensar que Jesucristo, la Virgen, los santos solamente se encuentran en las iglesias.
Cuando hablamos de la fe cristiana, lo primero que pensamos es en un templo, en un edificio. Y nos olvidamos que todos somos ese templo. Todos formamos el edificio de la casa de Dios. Que el lugar físico de las iglesias no solamente es un lugar adecuado para el servicio de Dios, para el culto a Dios, sino que es ante todo el símbolo y el centro de las varias familias, casas, comunidades donde debe estar presente el amor de Dios. Hay dos preguntas fundamentales. La primera la expone la primera lectura. ¿A quién quieren servir? Le pregunta Josué a aquellos judíos que acababan de ser liberados, porque no solamente habían salido de la esclavitud de Egipto, sino que habían concluido ese periodo de purificación en el desierto. Y estaban por entrar a la tierra prometida. Y una vez que cruzan el Jordán, de una misma manera como lo habían hecho sus antepasados al cruzar el Mar Rojo, ahora ellos se dan cuenta que las bendiciones que Dios había dado a sus antepasados se repetían una vez más, pero ellos tenían que ser ahora parte de esa alianza. Por un lado, Dios ama desinteresadamente y había liberado a los israelitas a cambio de nada, porque la intervención de Dios es siempre gratuita y eficaz. Él había juntado pueblos, familias, tribus, que no solamente eran de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, sino que de varias otras familias Dios había constituido un solo pueblo, Israel. Y ahora les pide que ellos se comprometan, pero que le piensen muy bien. Porque si de verdad aceptan servir al Señor, entonces Dios estaría con ellos. Pero si quebrantan su promesa, si rompen el juramento, tendrían que sufrir las consecuencias de haberle fallado a Dios. Por supuesto que Israel, las tribus que habían peregrinado en el desierto, ahora tenían la oportunidad de decirle a Dios: ¿sabes qué? Tú eres muy exigente, esas tablas que le diste a Moisés son demasiado fuertes, no podemos entenderlo todo. ¿Qué tal si mejor nos quedamos así? Y Dios no les hubiera recriminado nada, los hubiera dejado tranquilos. Dios quizás hubiera buscado otro pueblo de la casa y familia de Josué, hubiera continuado sus promesas. El resto del pueblo no tenía de qué preocuparse. Sin embargo, Josué les pregunta claramente: piensen muy bien en la respuesta que van a dar. Si van a decirle que sí al Señor, es que van a cumplir, porque si no cumplen, van a sufrir. Entonces Dios los abandonará a sus caprichos y entonces los demás pueblos van a castigarlos, van a atacarlos y van a perder. Por eso Josué les expresa claramente su decisión personal de su casa y familia. Si no les agrada servir al Señor, les pregunta Josué, digan aquí ahora a quién quieren servir. ¿A los dioses los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Quiero recordarles que la primera estructura de la iglesia de los primeros cristianos, cuando se transformó de ser solamente un movimiento de seguidores de Jesús en la iglesia cristiana que existe hasta hoy, esa primera estructura fue precisamente la casa. La casa que se entiende no solamente como edificio, sino la familia. Familias enteras se convertían a la fe de Cristo y se hacía bautizar desde el jefe de familia, paters familia, hasta el más recién nacido. Y hay innumerables textos en la Biblia en los que se narra cómo la familia fue la primera base de la iglesia, porque los judíos, que fueron precisamente aquellos de donde surgieron los primeros cristianos, tenían por costumbre vivir su fe a nivel de familia. Vivían la Pascua, los ritos sagrados en sus casas. El papá a la cabeza de la mesa empezaba a contar las narraciones de cómo Dios había salvado a sus antepasados. Y el más pequeño de los hijos preguntaba: Padre, ¿y por qué celebramos en esta noche de una forma especial y con esta comida, hierbas amargas y puestos de pie? Y el padre respondía:
porque una noche como esta, Dios nos liberó, nos salvó y debemos repetir este memorial por siempre, porque esto nos da la identidad de pueblo de Dios. Y a partir de esa experiencia judía de la familia, de la casa, esa familia extendida, no una familia o una casa como la entendemos hoy en tiempos modernos, una casa que la vendes, la rentas y allí vive una persona sola, si te divorcias la malbaratas, o una familia en que se cuestiona ahora si el papá o la mamá o los hijos con quien quedan. Hoy realmente andamos de cabeza, porque no entendemos el mensaje central de la experiencia de las relaciones humanas. La familia es la institución más antigua de la civilización. Y es en la familia donde comienza a darse esa primera estructura de iglesia. Vamos a cantar a Dios y a nuestros hermanos esos principios de familia con un bello canto que nos invita a reflexionar que la familia de Dios no excluye la familia humana. Es verdad, más adelante vamos a ver cómo cuando hay conflicto entre los valores del reino y los lazos de familia, los valores del reino tienen precedencia. Pero en el fondo, Jesucristo no viene a destruir la unidad de la familia, sino viene a fortalecerla. Siempre y cuando los lazos de familia no estén manchados, no estén rotos, o aún no sea una institución en la que se le cierra el corazón a Dios, para que los hijos y las hijas, los padres, puedan realmente hacer de Dios el rey de su hogar, hacer de Jesús el centro de su casa. Deben aceptar que el amor debe ser vivido diariamente en esas relaciones familiares. Por eso que estas dos preguntas que tenemos, ¿a quién quieren servir? Y Pedro, que le dice al Señor después que él ve cómo se le van sus discípulos porque no entienden su mensaje: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vemos de esa manera cómo la institución de la familia humana es restablecida por la fe, pero a la vez la fe puede dar nuevas relaciones de una nueva forma de familia. La familia de la iglesia doméstica, cuyo lugar privilegiado sigue siendo la casa, no solamente como edificio, sino como familia de hijos e hijas de Dios. Cantemos la familia como nos ha indicado el mensaje del Padre Cecino. Comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno del otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. La familia comience sabiendo por qué, a dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea el cielo, ternura, afecto
Amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos y por ello encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué, a dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea el cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también. La casa es el lugar sagrado de la convivencia personal de la familia. Este canto nos recuerda pues cómo la familia es la célula de la sociedad, la escuela de justicia y el centro de educación a la civilización del amor. Estas son las tres características de la casa como lugar sagrado de esa convivencia personal de la familia. También debemos reflexionar que la iglesia doméstica toma lugar en la familia, que es la primera institución cristiana. A partir del movimiento de Jesús, el cual rompe inclusive con los lazos familiares o de casa si fuera necesario, pero más tarde restituye el papel de la familia. ¿Cómo entender este contraste, esta paradoja? Por un lado, se nos invita a partir de nuestras relaciones familiares personales para responder a Dios. Y por otro lado, Dios nos reta de tal manera que si algún miembro de familia o algún lazo de sangre se opone a la llegada del reino de Dios, se debe romper con dicho lazo. Obviamente no quiero decir con esto que cuando las personas van a retiros espirituales o sirven mucho en la iglesia y descuidan su compromiso en familia, puedan fácilmente justificar esa falta de compromiso con sus familias en nombre de servir a la iglesia o de servir al Señor. No se puede dejar a Dios por Dios. A Dios se le sirve de la primera manera como estamos capacitados, como miembros de una familia humana, como padres y madres, como hijos e hijas, como hermanos y hermanas. Cuando Dios nos llama a hacer algo extra, algo más, y aparentemente es necesario romper con la familia, es porque hay un valor mayor. Y el valor se debe hacer sentir en relación a los defectos, en relación a los lazos, a los impedimentos que el pecado impone a los hijos y las hijas de Dios. Tenemos que vencer el pecado con la gracia de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento cuando en la familia existe más el pecado. Y si es necesario romper con los lazos de familia por dejar atrás el pecado, se debe hacer, pero con la
prudencia necesaria, porque también Jesús nos enseña que no se puede excluir a los pecadores de tajo, que debemos tenernos paciencia unos a otros como el trigo y la cizaña crecen juntos, pero que no nos debemos dejar llevar por la cizaña, sino permanecer como trigo puro, preparado para el pan. Teniéndonos paciencia unos a otros, vamos a persuadir con el ejemplo y el amor a aquel hermano, aquel pariente, aquel miembro de familia que se encuentra extraviado, que le falta el amor. Quiero invitarles a que reflexionemos en esos dos términos tan importantes. La casa como lugar sagrado de la convivencia de la familia, de la convivencia personal. Y también de la iglesia doméstica como primera institución cristiana, en la que por un lado se rompe con los lazos familiares si es necesario para responder al evangelio, pero por otro lado se restituye los lazos de familia mirando a Cristo como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y mirando a la iglesia como aquella mujer que se somete a su marido por amor. Como nos dice el Señor en el evangelio, el espíritu es el que da la vida, la carne no sirve de nada. ¿Cuántas casas han sido destruidas con cualquier temblor o se derrumban por cualquier viento? En cambio, aquellas que están fundadas con un cimiento profundo no pueden ser derribadas por cualquier temblor o ventarrón. Así sucede con la familia espiritual. Cuando la familia tiene el espíritu del Señor, se mantiene unida. Familia que reza unida, permanece unida. Pero aquellas familias que no tienen a Dios por centro, que tienen el dinero, el trabajo, el privilegio, los acomodos, tú respetas mi espacio, yo respeto tu espacio, yo no te molesto, tú no me molestas. La regla del individualismo, en cambio el mensaje de la fe judía y de la fe cristiana, y podría decir que también de la fe musulmana, es un mensaje de paz, de fortalecimiento de los lazos familiares y de aceptación de Dios en nuestros corazones como el único que debe regir nuestras vidas y que debe invitarnos a deshacer todo tipo de ídolo, idolatría del egoísmo, de centrar todo alrededor nuestro y de olvidarnos que Dios es el que debe reinar y no nosotros, que el jefe de familia debe representar la cabeza que es Cristo y que la mujer debe representar a la iglesia como madre de todos sus hijos, y que en Jesús, María y José debemos ver siempre modelo de nuestras familias, tanto humanas como cristianas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangelista@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando la noche se despereza, con sueño reza y yo rezo al Creador. Cuando la noche se despereza, con sueño reza y yo rezo al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California.
Código postal 93776.